Buenos días, bienvenidos a un culto más en línea de Christ Gospel Church Quito. Estamos muy alegres de que puedan acompañarnos. Es un día donde nos podemos regocijar en la presencia de Dios, compartir juntos y adorar juntos. Así que vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, el día de hoy te damos gracias por un día más de vida, te damos gracias porque tu presencia está en este lugar. El día de hoy te entregamos todas nuestras cargas, Señor Jesús, sabiendo que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios de los ejércitos, el que pelea por nosotros, Señor. Gracias porque el día de hoy tú te haces fuerte en nuestras debilidades, Señor Jesús. El día de hoy te entregamos todo lo que somos, te entregamos nuestro corazón en medio de la adoración, te entregamos toda nuestra concentración en medio de la prédica, porque el día de hoy estamos seguros de algo, que queremos más de ti, que sin ti no somos nada, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Levanta una aleluya. Con todo lo que hay en mí, levanto una aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto una aleluya, mi alma melodía es. Levanto una aleluya. El cielo peleará por mí. Voy a cantar a la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el rey está. Levanto una aleluya, con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, temor que descontrole en mí. Levanto una aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto una aleluya, temor que descontrole en mí. Y voy a cantar aún la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el rey está. Y yo cantaré aún la tempestad. La muerte has vencido, el rey está. Y cantamos fuerte, 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 y cantamos fuerte. Con el enemigo frente a mí, cantamos fuerte. Mi alma melodía es. Cantamos fuerte. Con el enemigo frente a mí, cantamos fuerte. Cantamos fuerte. Y cantamos fuerte. Y cantamos fuerte. Y cantamos fuerte. Cantamos fuerte. Y cantamos fuerte. Y cantamos fuerte. Y cantamos fuerte. Cantamos fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantamos fuerte, mi alma melodía es. Cantamos fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantamos fuerte, mi alma melodía es. Ya, sonó, veamos qué tal sonó.
Muy buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Estamos un día más, un domingo más, en el cual nos podemos reunir y podemos congregarnos para levantar el nombre del Señor, en el cual podemos regocijarnos y aprovechar y poder tomar de toda la gracia y la misericordia del Señor. Le damos gracias porque en esta mañana vamos a tratar sobre un tema en el cual nos dice: sin visión no hay un final feliz. Yo creo que es importante que nosotros entendamos que siempre el Señor, a través de su voluntad, Él quiere que nosotros alcancemos y nos enfoquemos y estemos plenamente convencidos que a donde vamos y donde vamos a obtener las cosas tienen que ser un objetivo real. En esta mañana vamos a tratar el Proverbios 29-18 acerca de la visión y la ley de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver? Tengo dos versículos, dos versiones. En la primera dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. En la otra versión dice: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Entonces nosotros vemos aquí los propósitos de Dios. Sí, muchas veces nosotros vamos a ver y vamos a entender que los propósitos de Dios no son nuestros propósitos. Y tampoco la visión de Dios es nuestra visión. Pero cuando usted tiene una relación con el Señor, la visión de Dios va a ser su visión. ¿Y cuál es lo que dice la Escritura? Que si usted no tiene esa visión, ¿qué es lo que va a pasar? El pueblo se va a extraviar. Y no solamente le estoy hablando de un pueblo, de una nación, sino estoy hablando de algo personal. Acuérdese que la relación es personal y Dios quiere mantener una relación personal. Tenemos un Dios personal y la visión de Dios tiene que venir a su vida primeramente. Si usted es un padre de familia, usted tiene que buscar la visión de Dios. ¿Para qué? Porque eso va a ser el objetivo de Dios para su familia también. Porque si usted como padre no busca, ¿qué es lo que pasa? No tiene la visión de Dios, también su familia se va a extraviar. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que Dios quiere a través de la Escritura. También Él quiere que nosotros busquemos la ley. Claro, la ley antes en el Antiguo Testamento eran normas, eran formatos a seguir, y es por eso que el pueblo se volvió religioso y hasta cierto punto la ley se transformó en su visión, y es por eso que nosotros vemos que la gente no tuvo una relación con el Señor, no buscó los propósitos de Dios, sino buscaron los propósitos de ellos. Y eso es lo que nos podría pasar, eso es lo que podríamos experimentar al rato que nosotros confundimos. Y uno de los grandes problemas es la ignorancia de la interpretación de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros tenemos que buscar el mover del Espíritu Santo, buscar la sabiduría del Espíritu Santo, encomendar nuestras vidas para que ese Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Y es por eso que yo le voy a compartir en esta mañana lo que quiere decir visión. Visión nos habla de la revelación de Dios a través de su voluntad. ¿Sí? Es la voluntad de Dios. Mi voluntad es lo que yo quiero hacer, pero la voluntad de Dios es lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Sí? Y nosotros ahí es donde vamos a entender y vamos a saber que con el Señor hay una transformación. Una norma para mí y muy real es cuando nosotros vemos que cuando viene Cristo Jesús, sin Cristo Jesús yo no puedo conocer al Padre. Sin Cristo Jesús en mi vida y el Espíritu Santo en mi vida no puede haber transformación. Puedo yo ir a la palabra, estudiar la palabra, pero si no hago el propósito yo de decir: Señor, ayúdame a cumplir la palabra para que mi vida sea transformada y para que por medio de esta palabra yo te pueda agradar y produzca fe en mí, las cosas no cambiarían. Pero yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz y es espíritu. Y ahí es cuando comienza la transformación de nuestra vida. Ahora yo quisiera tomar un minutito para ver lo que es la visión, el concepto de visión, porque aquí vamos a ver dos conceptos que son fundamentales para que nosotros podamos entender este contraste de la Escritura. Visión se extravía, sin visión se extravía, pero con la ley, ¿qué es lo que pasa? Dice que es dichoso el pueblo que se regocija o que tiene o se fundamenta en el Señor, en la ley de Dios. El concepto de visión, la visión es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar en el sentido de la vista, en el campo
del alma o mente con los ojos de la imaginación. Acuérdese que nosotros tenemos, tanto en el campo natural, en nuestro cuerpo tenemos ojos con lo que vemos y podemos decir que lo que captamos. Pero en la parte de la imaginación, en la parte de la mente, también nuestros ojos es la imaginación. Y en el campo del espíritu, nuestros ojos se llaman fe. Entonces yo creo que aquí es donde viene una congruencia entre las dos. Yo como me imagino, pero también esa imaginación va de acuerdo a mi fe, a lo que Dios ha hecho en mi vida, a lo que yo creo que Dios puede hacer en mi vida. Entonces cambia, porque también si nosotros podemos solamente fomentarnos o basarnos en la imaginación, acuérdese que la Escritura me dice que la imaginación es perversa, la imaginación es mala y muchas veces depende de lo que yo tengo en mi corazón, porque yo puedo hacerme imágenes. Es el segundo mandamiento que el Señor nos dice, que no nos hagamos imágenes, y es por eso que el Señor dice que no nos imaginemos más allá de lo que nosotros tengamos que imaginarnos. Y es así que esta visión el Señor nos da a través de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo, nos enfoca para que nosotros caminemos en novedad de vida y que nuestra vida tenga un propósito. Y por eso es importante, no solamente las personas que han conocido de Dios, sino las personas que pueden conocer de Dios, porque ese es el propósito de Dios, que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios, porque dice la Escritura, y es una realidad, nadie viene al Padre si no es por mí, por el Hijo Jesús. Hay esta relación que el Señor Jesús, a través de la cruz del Calvario, a través de lo que Él viene y da la vida por nosotros, restablece nuestra relación con el Padre. Y aquí es donde nos dice la Escritura que si no tenemos esa visión, nos vamos a extraviar. Y ahora vemos en este tiempo, ¿qué es lo que pasa? Muchas familias, muchas personas, por el mismo hecho que no tienen una visión, que no tienen un enfoque, no saben dónde ir y se sienten perdidos. Pero este es el tiempo, dice el Señor, que nosotros podamos regresar a la visión de Dios para que no nos extraviemos, sino que comencemos a caminar. Y no solamente caminar, porque muchas veces nosotros vamos a ver que el pueblo de Israel caminó en el desierto y dio vueltas y tenían la ley y Dios estaba con ellos. Pero ahora es el tiempo de la gracia en que el Señor nos quiere llevar para que nosotros podamos ser dichosos, podamos ser bienaventurados y tengamos esa vida en abundancia que el Señor promete en su palabra. Porque esa es la voluntad de Dios, es buena, agradable y perfecta, no solamente para Él, sino para su vida también. Nos va a costar definitivamente, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Pero vale la pena ese costo, vale la pena seguir al Señor, vale la pena buscar el conocimiento de Dios, vale la pena buscar la voluntad del Señor. Ahora, ese concepto que nosotros hablamos de visión, yo creo que es encaminarnos y tener el objetivo y poder caminar hacia, no lo que usted quiere, sino lo que Dios quiere para su vida. Ahora también nosotros podríamos ver lo que dice y nos habla de la ley. La ley como concepto, nosotros podríamos decir que son normas o reglas que mandan o prohíben un precepto establecido por la autoridad. En este campo nuestra autoridad es Dios. También tenemos una autoridad natural, una autoridad en el mundo que pueden ser las leyes, ¿sí? Que las autoridades dictan para que nosotros podamos encaminarnos. La ley es buena, ¿sabe por qué? Porque nos ayuda a caminar y la ley protege cuando la cumplimos, pero cuando queremos salir de la ley, intrínsecamente dice que ya se apega a una sanción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Que es importante que nosotros sigamos las leyes y las normas. Si las seguimos en el campo humano, ¿por qué no seguirlas en el campo de Dios? Porque son las que abrazan el campo humano, las leyes de Dios. Y no le estoy hablando de religión, sino le estoy hablando del campo espiritual. Usted es espiritual, nosotros somos espirituales y necesitamos comenzar a caminar en ese campo, en el campo de la relación a través de Cristo Jesús, del Espíritu Santo que nos llevará a tener. Y nosotros vamos a ver que sin las leyes y sin las normas no existiría una sociedad, sin pautas de comportamiento, y el mundo sería un verdadero caos. ¿Y qué es lo que pasaría? Todos estaríamos hablando de una anarquía. Y algo de anarquía nos habla ausencia total de la estructura gubernamental.
de que no hay gobierno. Cuando Dios nos dice en su palabra que Él es el que nos gobierna, que nosotros tenemos que estar en medio de las cosas y dirigirnos bajo sus normas y preceptos. Y tenemos esas normas, tenemos esos preceptos y la ley nos ayuda a cumplir nuestra visión. Como es el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿cuál es? Dios sobre todas las cosas. Y nosotros vamos a ver y comenzar a ver en la Escritura lo que nos dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Nosotros, ¿por qué vamos a estar buscando tal vez en nuestra fortaleza o en otras cosas obtener las cosas que no vamos a conseguir? Si no, Dios nos dice, primero si buscamos y ponemos la prioridad de nuestra vida en Dios, las cosas van a cambiar y usted va a tener el final que no se merece, sino el final que Dios tiene para usted. Porque muchas veces nosotros nos creemos merecedores. Pero yo le digo una cosa: nosotros no somos merecedores de nada, pero Dios, a través de Cristo Jesús, Dios nos da esa potestad de poder ir más allá de nuestras capacidades. Y es importante que nosotros también entendamos lo que quiere decir la visión. Y aquí viene la interpretación, y podemos ver una interpretación corregida, pero lo más común que nosotros vemos es cuando hablamos sin visión, dice, no vemos las oportunidades. Pues yo le voy a decir una cosa: en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el cual no estamos viviendo una vida normal o de rutina, ¿qué es lo que pasa? Créalo como me dice la Escritura, que si yo me enfoco en Él y mi visión es Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? No me voy a extraviar. Voy a tener un enfoque de Él y voy a tener oportunidades que nunca antes yo he tenido. Es un tiempo en el cual yo creo que si nosotros nos enfocamos y comenzamos a caminar con nuestros ojos en el Señor como visión, vamos a llegar a lugares que nunca antes hemos ni siquiera sospechado, ni siquiera hemos pensado. Entonces yo le invito en esta mañana a que usted enfoque sus ojos, no solamente de la imaginación, sino también de su cuerpo, que son los ojos naturales con lo que vemos. El 84% de nuestra capacidad para absorber las cosas entra por nuestra vista. Pero también nuestra imaginación es tremenda, porque tal vez podemos viajar, podemos pensar que lo vamos a lograr, pero en la fe vamos a estar plenamente convencidos con los ojos de la fe, no una fe natural, sino la fe en el Hijo de Dios, porque Él ya venció. Vamos a llegar a ese final que Dios quiere que lleguemos, que no solamente es natural, sino es eterno, no es terrenal, sino es eterno, porque para allá vamos. Y esta es la invitación que nos hace el Señor en esta mañana: no poder ver las oportunidades. Tenemos que ver las oportunidades que nos presentan las complicaciones, que nos presentan las situaciones. El pueblo, las familias, el hombre se pierde y se desenfrena si no hay visión. Las personas se pierden y toman el mal camino. Es cuando usted quiere hacer su voluntad. Es que cuando usted no le pide el consentimiento o no le pide el consejo que viene de parte de Dios. Y nosotros vamos a ver aquí que cuál sería una interpretación de corrección. La visión tiene que ver con revelación. Es importante que entendamos qué es la revelación. La revelación es lo que se hace manifiesto, lo que Dios quiere que nosotros entendamos. La palabra se refiere a la revelación de la voluntad de Dios por cualquier medio. Y le va a decir, sí, pero si solamente puede ser la palabra. No, puede ser una circunstancia dura. Puede ser este momento que estamos viviendo. Porque nosotros no entendemos, pero a través de este momento que no entendemos, vamos a comenzar a buscar de Dios para que podamos entender qué es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Él quiere poner prioridades en nuestra vida. Y ahí la primera prioridad en nuestra vida tiene que ser el buscar de Dios. No le digo tener a Dios como religión, sino buscar el beneplácito de Dios, buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué está usted aquí en el Señor? Ahora, también nosotros podemos ver que se desenfrena, se extravía, carece de freno, resulta ingobernable. Nosotros no podemos entrar en esa situación de ser ingobernables, porque necesitamos autoridades, así como nosotros como padres
Necesitamos que nuestros hijos nos escuchen, pero también nosotros como padres necesitamos buscar el consejo de Dios para dirigirlos bien, para que ellos no se extravíen, yo no extraviarme y ellos tampoco. Entonces, también así mismo nosotros demandamos de nuestras autoridades, antes de que dicten buenas normas o buenas medidas, que primeramente su objetivo sea buscando de Dios, sea buscando el consejo de Dios, sea buscando el propósito de Dios, no solamente para ellos, sino para la nación. Ahora, la segunda parte del versículo nos da la clave para interpretar la primera. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la segunda, dice, dichosos los que se deleitan en la ley, ¿sí? En la ley de Dios. Porque si nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, ¿qué es lo que pasa? Va a haber visión. Y vamos a saber a dónde nos dirigimos. Pero sin visión nos extraviamos, sin visión nos perdemos. Es por eso que ahora vemos nuestras autoridades, vemos las personas que han alcanzado y tienen la oportunidad de impactar y de poner las cosas y de ayudar a las personas. Lo único que sin la visión que ellos tienen, si no se concentran solamente en su bienestar, ¿y qué es lo que pasa? Comienzan ellos solamente a buscar su beneplácito, a buscar solamente el bien para ellos. Entonces nosotros tenemos que cambiar y tener la visión que viene de Dios. Y hay implicaciones graves, porque no es solamente en el sentido nacional o del sentido de país o en el sentido de familia, sino en un sentido familiar. Y nosotros vemos en la historia de cómo era la visión, vemos en el libro de Samuel, en Primera de Samuel, qué es lo que pasa. El Señor, antes de tener reyes, antes de tener autoridades, tenían los sacerdotes. Y vemos que en ese tiempo había un sacerdote Elí. Y nos dice la Escritura que en esa temporada el Señor no se manifestaba con mucha revelación. Pero además nos dice una característica de este sacerdote. Dice que ya se estaba quedando ciego. Y eso es lo que nosotros no debemos permitir. Porque sin visión, ¿dónde podríamos ir? Sin visión, vamos a perecer. Sin visión, vamos a extraviarnos. Entonces tenemos que pedir que el Señor sea iluminándonos a través de su voluntad para nosotros poder encaminarnos y poder llegar a eso que nos dice el Señor, a tener una vida en abundancia. En el libro de Crónicas, también en el tiempo de Asa, ¿qué es lo que vemos? También vemos a este hombre que él no tenía sacerdotes que enseñaran. El sacerdocio nos habla y nos dice de que nosotros tenemos que impartir la palabra de Dios, que tenemos que enseñar la palabra de Dios, y eso nos lleva a una responsabilidad muy grande. Usted conoce la palabra, pero la palabra nos insta a que nosotros tenemos que hablar y predicar y compartir la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Tú estás soltando la palabra o estás reteniendo la palabra? Si tú retienes la palabra, ¿qué es lo que va a pasar? Tu visión va a comenzar a escasear. Pero si tú sueltas la palabra, tu visión se va a ampliar, porque no solamente va a ser para ti, sino va a ser para otras personas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, el sentido personal. No oír y no conocer la palabra de Dios lleva a abandonar la sujeción de Dios. ¿Y qué le estoy hablando? No es la manera de sujetarnos, de estar esclavizados, sino ser dependientes de Dios, de poder decir como era el pueblo, como los hombres de fe le decían: Señor, si no voy contigo, yo no salgo de aquí. Señor, si tú no me lo permites, yo no voy a salir. Entonces yo le digo en esta mañana que la visión de Dios para su vida es la transformación de lo que usted piensa, de lo que usted cree. El Señor tiene aún mejores cosas. Entonces es el tiempo en el cual podemos comenzar a caminar en la voluntad de Dios, en esa voluntad que es perfecta, en esa voluntad que Dios quiere que sea no solamente agradable para Él, sino agradable para nosotros, que en medio de la situación, que en medio de la complicación, que en medio de la crisis podamos hallar paz, que podamos saber que estamos caminando, que es un poco de tiempo, pero sabemos que la gloria postrera va a ser mejor que la primera, porque el Señor siempre a través de estas circunstancias cambia y nos transforma y nos lleva a mejores instancias. Entonces
Yo le digo y le insto en esta mañana para que usted comience a deleitarse en la palabra de Dios, esa palabra que nos habla que es viva y eficaz. Es viva y más cortante que una espada de doble filo. No es para matar, sino es para diseñar y que nosotros podamos discernir qué es lo que tenemos adentro y qué es lo principal de nuestras vidas. Así que yo le doy gracias al Señor por podernos hablar a través de estos contrastes de la palabra. Lo que yo cuando hago bien las cosas, cuando hago en Dios, voy a tener un rédito. Pero si lo hago de acuerdo a mi voluntad y sin contar a Dios, ¿qué es lo que voy a tener? Extravío, tristeza, complicación. Entonces en usted está esta mañana tener la visión del Espíritu Santo, tener la visión del Hijo de Dios para poder saber cuál es la voluntad del Padre y además podernos deleitar en la ley de Dios, podernos deleitar en las cosas que el Señor nos está mandando en esta mañana y en estos días. Yo creo que es importante. Vienen días difíciles, aún más difíciles, pero yo le digo, le cuento un testimonio. Para nosotros, sí, como comerciantes o como empresarios, podemos decir que es un tiempo difícil y que tal vez se cierran las posibilidades, pero ¿sabe qué? Le hemos pedido al Señor que Él sea abriendo en un tiempo difícil las cosas. Y ¿sabe qué? Nosotros estamos viendo la mano de Dios, primeramente porque Él nos da paz, Él nos da tranquilidad y Él nos dice que todo va a estar bien. Y luego vemos ese resultante porque buscamos al Señor, todo se abre, todo comienza a darse. Incluso nosotros, si hubiéramos nosotros escogido en la rama que estamos, no hubiéramos escogido eso. Pero yo creo que el Señor, en su voluntad, permitió y ahora estamos viendo su mano. Y ¿sabe qué? No es solamente para nosotros esa visión, es para nuestra familia, pero conforme también es para las personas que trabajan con nosotros y para las personas que podemos llegar, porque ¿sabe qué? Mucha de la gente ahorita está desesperanzada, mucha de la gente ahorita está viendo un panorama oscuro, pero yo le digo, ¿sabe qué? Enfoquémonos en Cristo Jesús. Él dice la palabra que Él es la luz del mundo. Cuando tú no puedes ver y la noche está más oscura, es cuando viene tu redención, es cuando la mano de Dios va a comenzar a poner claridad en tu vida y el panorama se va a abrir. Pero es el tiempo de confiar en el Señor. Es el tiempo que nuestra fe sea levantada. Es el tiempo en el cual, si usted se siente caído, es el tiempo en que el Señor quiere levantarle y decirle, no importa, vamos, sigue adelante, enfócate, porque es el tiempo de la redención en el Señor. Yo le doy gracias. En esta mañana yo le voy a pedir que abra su corazón, que haga nuevamente una oración. Esa oración de fe, como dice la Escritura, cerca está esta oración de mi boca y en mi corazón. Es muy importante que nuestro corazón hable palabras de fe, que nuestra boca, porque nuestro corazón está lleno de esa visión, también nuestra boca va a soltar esa visión de Dios para nuestra vida, no solamente para usted, no solamente para su familia, no solamente para la nación, sino para muchos más propósitos que tiene Dios para su vida. Así que en esta mañana pongamos esa ley. La ley de Dios se llama Jesús. La ley de Dios es Jesús, porque Él vino a darnos parámetros. Y el primer parámetro que nos dijo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, que es igual al primero, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante que ya no miremos nuestro bien solamente, sino que miremos el bien de Dios para las otras personas como tú has sido beneficiado en la gracia del Señor. Así que podemos aprovechar esta mañana y decirle, Señor, entra a mi corazón. Yo te invito a que entres a mi corazón, Señor. He estado andando en visión, sin visión. He estado extraviado, Señor. Pero tu palabra me dice que Cristo Jesús vino a mi vida y yo te invito porque tú eres la luz del mundo, Señor. Quiero ver ya no lo que yo tengo, Señor, o lo que yo creo, sino lo que tú tienes para mí, Señor, que es más allá de lo terrenal, Señor. Gracias, Señor. Yo te invito a mi corazón. Te necesito, Jesús. Seas tú entrando, Señor. Reconozco que tú, Señor, tomaste mis pecados, tomaste mi lugar en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te doy, Señor, y conforme a lo que tú tomaste mis pecados, exhibiste mis pecados, Señor, ahora soy libre, Señor. Gracias, Señor, soy una nueva criatura y así mismo, Señor, tú comienzas ahora en esta mañana, a través de lo que me dice tu palabra, mis enfermedades, mis
cosas psicológicas o problemas mentales, ahora en esta mañana asimismo tú te los llevaste, Señor, por la sangre del Cordero y porque fueron exhibidas todas las enfermedades. Gracias, Señor, somos sanos en tu nombre. Gracias, Señor, porque ahora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Eres mi Padre, eres mi Señor. Gracias, Señor, porque yo creo que el Padre te levantó de los muertos y estás vivo a la diestra del Padre, Señor. Y ahora tu Santo Espíritu, Señor, nos levanta en ese poder de resurrección como nuevas personas. Gracias, Señor, por la transformación, porque tu palabra es real, porque a veces yo no quiero, pero tu palabra quiere, tú quieres, y mi vida es transformada, Señor, y es llevada, Señor, a esos estándares de ti, Señor, de excelencia. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor. Si usted ha hecho esta oración, créalo que el Señor va a comenzar a poner una visión. Va a comenzar a poner, la voluntad de Dios va a ser aún más clara. El Espíritu Santo va a comenzar a hablar. Destape sus oídos. Comience a decirle, Señor, quiero dirigirme ya no de acuerdo a mi voluntad, sino a tu voluntad. Démosle gracias al Señor. Y esta mañana también quiero yo invitarle a que sea usted generoso con Dios. Es un tiempo difícil, sí. Tal vez no hemos trabajado como debíamos, tal vez no estamos recibiendo nuestro sueldo, pero el Señor no solamente nos habla de diezmar en la parte económica, sino también en la parte espiritual, en el tiempo, pero hay las ofrendas. Y sabe que cuando usted ofrenda, usted está arrebatando la bendición de Dios. Es un tiempo que yo le invito a que podamos arrebatar la bendición de Dios, que podamos ser generosos para con Dios, que podamos ser generosos para que la palabra todavía siga extendiéndose y para que luego que pase esto, el tiempo sea mucho mejor. Así que en esta mañana, ore y pidámosle al Señor que ponga en su corazón ofrendar, que ponga en su corazón diezmar, porque siempre en la palabra hay normas, hay preceptos y hay principios. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Y este es el tiempo. Así que te damos gracias, Señor. Señor, pon provisión en la casa de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor. Pero sobre todo pon la provisión de paz, Señor. Que no haya ansiedad, que no haya estrés. Señor, quita todo problema, quita toda situación y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora va. Esa visión de Dios para su vida es traer paz. Y conforme a la paz se puedan hacer las cosas y tomar un buen derrotero, un buen camino. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos todos estos propósitos, bendecimos todas estas ofrendas, bendecimos los diezmos, Señor. Multiplica, fructifica, Señor. Y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús los bendecimos, hermanos. Amén y amén.